Es, qué bueno es encontrarnos aquí, qué bueno saber que Dios ha sido bueno. Amén. Bienvenidas a la iglesia y bienvenidos todos a la iglesia cristiana Fuego de Dios. Y bueno, mi esposa hoy va a compartir la palabra. Extienda su mano hacia aquí. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos a tu sierva delante tuyo y te pedimos que tú la uses para que tu palabra fluya, que no solamente se ancle en nuestros oídos, que no solamente llegue a nuestra mente, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y la pongamos por obra para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Y qué tal si en esta noche se ven todos muy lindos en la casa del Señor? Tomamos nuestra Biblia y seguimos en esta. Si necesitas una Biblia, entonces mi meticita, si me colaboras, mira, acá hay una. Quien necesite Biblia, 2. Tú necesitas 3 Biblias, por favor. Se ven muy lindos en la casa del Señor. Y quiero pues compartir del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Venimos en una línea aprendiendo de guerra espiritual, fundamentos de guerra espiritual. Aprendimos a través del capítulo 1 quiénes somos en Cristo, y nuestra identidad en Cristo nos ayuda también a llevar muy bien esta guerra espiritual. La semana pasada Jenny nos compartía que la salvación es un fundamento básico también en la guerra espiritual. Y quiero que abras la palabra allí en Efesios capítulo 3, versículo 14. Lo leo a favor de ustedes, dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, versículo 18 de Efesios 3, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Y mientras que leía y escuchaba al Paz y escuchaba a Jenny, venía a mi mente Efesios capítulo 3. Es un capítulo al que le tengo mucho cariño, sobre todo al versículo 14, porque esto no hace parte de la predicación, pero es un preámbulo. Porque a través de este versículo, en un sueño, el Señor me tiene hoy aquí donde estoy. Entonces, es una carta a la que le tengo mucho afecto. Y leía un devocional de Charles Spurgeon en el que citaba a Martín Lutero, y extraje una porción de ese pensamiento que escribe él ahí. Dice que las piedras solo se parten por fuertes golpes de martillo, y la piedra de cantera es aún más resistente. Use el martillo de la diligencia y permita que las rodillas se ejerciten en la oración. No existe en la revelación una doctrina útil que como piedra no se haga pedazos cuando usted ejercita la oración y la fe. Y Martín Lutero decía, orar bien es estudiar bien. Orar bien es estudiar bien. Y hoy, siguiendo esta línea de pensamiento, vamos a ver la oración como fundamento en la guerra espiritual. Y vamos a estar resolviendo la pregunta de por qué la oración es fundamental en esa lucha espiritual que tenemos como cristianos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aprender?
¿Cuántos quieren saber si nuestra oración está siendo efectiva en esos momentos de guerra? Amén. Entonces, allí en Efesios capítulo 3 les comparto, yo creo que ustedes tal vez tienen otros fundamentos, pero extraje de esta porción 3 puntos, y el primero de ellos es que la oración es fundamental porque fortaleces tu hombre interior. Fortaleces tu hombre interior. Y quiero leer el versículo 14 al 16 de Efesios capítulo 3, pero se los quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Pablo está hablando y dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder. ¿Cuántos quieren poder? Amén. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos recuerda que a través de la oración el Hijo de Dios, a través de todo este tiempo que pasa en comunión con el Padre, puede ser fortalecido aún en los tiempos de mayor angustia, aún en los tiempos en que siente que ya no puede más, en que siente que esta causa ha sido desahuciada. Y nos recuerda, y yo creo que ustedes, es un pasaje muy conocido por allá en Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de las armas que muchas veces tenemos en poco es la oración. Y dejamos que esa tarea la hagan cierto grupo de personas. Ay, no, es que ella ora bonito. Yo como que le digo al hermano o a la hermana, no, al pastor, porque yo creo que a él el Señor sí lo escucha. Pero sabes, querido hermano, tú y yo podemos entablar la más hermosa comunión y el más hermoso diálogo con nuestro Señor para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que así no nos acomodemos a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué nos dicen las circunstancias? Que no hay tiempo, que ya para qué desgastas tu vida con esa petición, con ese clamor. Y le decía al Señor, bueno, dame como una confirmación de esta palabra. Y el salmo de hoy lo decía y lo citaban en la oración: en el día que clamé, tú me respondiste, fortaleciendo con vigor mi alma. Y eso es la oración. La oración es la respuesta de Dios para cuando su Hijo se acerca en angustia y desesperación y Él dice: ya, vamos a hablar los dos. Y yo creo que más de uno aquí puede decir: sí, he sentido la fortaleza del Padre, que me ha recogido cuando he estado como para recoger con palita, con cucharita. ¿No les pasa que hay días que uno dice: yo no quiero hablar con nadie, yo solo quiero ir a mi secreto? Y en ese secreto uno encuentra lo que en el mundo no encuentra. Uno encuentra en esa cita personal con el Señor la fortaleza que nuestra alma necesita. Y sabes, la palabra no se queda con nada y el Señor Jesús es ejemplo en todo. Y Él, en uno de los momentos más angustiantes para su vida, recordando que cuando estuvo aquí en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios, en el Getsemaní estaba atravesando por una profunda tristeza. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera, en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne, ¿cómo es? Débil. Muchas veces queremos apartar esos tiempos de oración, pero decimos: me siento muy cansado. Dios entiende. Este problema es tan grande, yo creo que mañana puedo orar porque hoy no tengo cabeza para hacerlo. Y nos presentamos así, con excusas. Pero el Señor nos dice, el evangelista Mateo, que en ese momento en que tenía gran angustia, corrió porque sabía que la oración, que esa comunicación con el Padre iba a producir un resultado. Él decía: Padre mío, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga lo que yo quiero. Ustedes se pueden imaginar al Señor ahí en el huerto de Getsemaní. Él estaba angustiado, él sabía lo que había de venir, sabía que la cruz lo esperaba, y la muerte de cruz no era algo sencillo. Él sabía que lo iban a injuriar, él sabía que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que se iban a burlar, que iban a menear la cabeza, que lo iban a traicionar. Después de Getsemaní vino su arresto por uno de los suyos, fue la traición. Más adelante, horas más adelante, Pedro lo negaría y él desde lejos miraría ese hecho. Tenía todas las razones para decir: no, yo como para qué oro. Pero no, él sabía, y nos está dejando ese ejemplo, que la oración es fundamental en las batallas que vivimos diariamente. Y sabes, muchas veces estamos perdiendo por W y dándole la victoria al enemigo. Sabes, el hecho de que tú estés aquí hace parte de una batalla que, aunque nuestros ojos no la ven, en los lugares celestiales se está peleando una batalla para que te quedes dormido, para que no prestes atención, para que no levantes tus manos y abras tu boca a una adoración. Hay una batalla constante y no podemos ser ignorantes de esta situación. Entonces vienen los momentos difíciles y decimos: Dios ya se olvidó de mí, ¿yo para qué oro? Deje así, y empezamos a aplazar esos tiempos de comunión. Pero el Señor nos da un claro ejemplo. Pero miren tan lindo, en Lucas, el mismo momento, nos da un versículo, en el versículo 43, que complementa la lectura de Mateo, y dice que en ese momento al Señor se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes? Cuando hemos llegado angustiados, atribulados, entristecidos a la presencia del Señor, créeme que tú no sales igual de ese momento, porque tú puedes llegar con todo el peso de esa situación, con esas luchas, cuando tú dices: no, yo no sirvo para servir. Yo como que dejo el ministerio, esto ya me cansé, estoy cansado, lo único que atraigo son problemas. ¿Para qué? Pero en ese momento tú dices: voy a agotar mi último recurso, voy a ir en oración al Señor. Pero tú sales diferente porque has derramado tu vida ahí y tú has planteado toda esta situación delante del Señor. Porque la oración es un arma de guerra que el enemigo conoce tan bien, y por eso muchas veces quiere cerrar nuestros labios, poner pereza, poner sueño. Pero te invito a orar. Bueno, tú dirás: bueno, eso era el Señor Jesús porque era el Hijo de Dios. Pero encontré otro gran ejemplo en la Biblia, Daniel, capítulo 10. Todos conocemos la historia del profeta Daniel. Fue llevado junto con sus amigos a Babilonia y estaba al servicio de un rey. Y el versículo 1 del capítulo 10 dice que en ese tiempo el conflicto era grande. El conflicto era grande. ¿Te imaginas servir a un rey pagano, a un rey que hace cosas que son aberrantes a los ojos de Dios? Pero en ese momento y en ese tiempo estaba Daniel. Y dice la palabra del Señor, Daniel 10, versículo 12:
Entonces le dijo el Señor: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte. De pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Y a veces llegamos como niños allí haciendo pataleta en la presencia del Señor, producto de esas luchas, hermano. Dios no es ajeno a las batallas que cada uno libramos, y el enemigo tampoco. Y déjame decirte que en la medida que nos sumergimos más en la presencia del Señor, nuestra cabeza tiene un valor más grande también para las tinieblas. Y el enemigo va a buscar a toda costa que tú dejes de orar, que tú dejes de creer, que dejes de verte como Dios te ve, que dejes de valorar también la salvación que Cristo te dio ya en la cruz. Y en la medida que avanzamos, el enemigo nos pone un precio grande. Ay, que tumbe a este líder, ay, que tumbe a este siervo, ay, es que este hombre, esta mujer es una mujer de oración. Pónganle allí trampas, debilítenlo en su fe, debilítenlo en su comunión. La oración es el secreto, querido hermano. Somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Y yo creo que cada uno de ustedes puede decir: sí, es cierto. Y si tú no lo has vivido, dile: Espíritu Santo, yo quiero ser fortalecido en mi hombre interior. Y Pablo lo diría, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va fortaleciendo por el Espíritu. Porque aunque pasen los años y no veamos el cumplimiento y digamos: uy, Dios mío, yo madrugo todos los domingos, no porque me obliguen, sino porque te amo, yo quiero servirte, yo quiero entrar en tus aposentos en acción de gracias, y oro y oro y oro y no veo la respuesta. Pasan los años, sí, me sale la arruga aquí, la cana aquí, Señor, me voy desgastando exteriormente, pero por dentro me estoy fortaleciendo en mi esperanza, en el que vive y en el que reina por los siglos. Porque aunque el enemigo me quiera ver derrotado, pisoteado, yo sé a quién acudir: a los pies del Maestro. Y así como le dijo a Daniel: eres muy precioso para Dios. Tú eres la paloma, así como le dice a la amada allí en Cantares: paloma mía, déjame oír tu voz. Sal de este escondrijo y déjame oír tu voz. Y la oración es fundamental. No son simples palabras, no son vanas repeticiones. La oración es el secreto para entrar en esa intimidad con Él y poder escuchar ahí directamente ese silbo que nos confirma que vale la pena servirle, que vale la pena estar aquí, que vale la pena haber tomado la decisión por Él. No le demos gusto al diablo, no le demos gusto de vernos silenciados cuando podemos decir: papá, aquí estoy, atribulado, cargado, cansado, lleno de tantas cosas, pero quiero derramar mi vida como el mejor perfume, mi oración delante de ti como el mejor de los inciensos. Pueden pasar los años, pero el hombre interior se renueva de día en día. Amén. ¿Por qué otra razón es fundamental la oración? Porque ella te afirma en la fe, en la fe. Versículo 17 de Efesios. Sigue Pablo hablando y dice: entonces, después de que nuestro hombre interior es fortalecido,
entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Sabes? El resultado de una vida de oración se ve reflejada en nuestra permanencia en Cristo. Nunca voy a olvidar las palabras de un profesor del instituto que nos decía algo que me pareció muy interesante. Me decía, yo no necesito preguntarle a una persona, oye, ¿tú cómo vas con la lectura de la palabra? Oye, ¿tú cómo vas con la oración? Yo le digo, ven, ora conmigo y en su oración sabré qué tan fuerte es su fe. Me quedó sonando y yo decía, bueno, Señor, pero nuestra permanencia en Cristo debe dar fruto. Fruto, querido hermano. Echar raíces profundas nos garantiza que nosotros estemos bien posicionados en esta guerra que tenemos todos los días. Bien firmes en la esperanza que es en Cristo Jesús. Y Pablo lo decía, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sabes? Nuestra fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una vida de oración es vital porque nos ayuda a permanecer en pie, aun cuando toda nuestra vida se pueda poner de cabeza. A veces nos llega todo junto y decimos, Dios mío, ¿qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa? Y hemos acudido a esos tiempos de comunión. Pero el Señor ahí también nos recuerda que nuestra fe se está puliendo. Él está sacando todas las asperezas para hacer una fe firme, una fe sólida, un hijo que dé fruto, pero no frutos de madera, que se queme como la madera o como el heno, sino frutos que permanezcan para siempre. ¿Sabes? En esta batalla estamos constantemente siendo atacados. Y si yo te preguntara y te dijera, bueno, queridos hermanos, en este momento del zoológico, por aquí hay un zoológico, se escapó un león. No le han dado de comer hace 3 días, tiene mucha hambre, está suelto. Y nos dijeron que está por el sector de este comercio de Facatativá. Y en este momento yo recibo una llamada y dicen, Inesita está allá, y entonces Inesita dice, se me entró. Hay un león hambriento al acecho. Yo creo que ustedes no estarían tan tranquilos como están en este momento. Y la palabra nos dice que nuestro adversario anda como león rugiente, como un león hambriento, buscando a quien devorar. Y si nosotros empezamos a descuidarnos en estas disciplinas espirituales, querido hermano, déjame decirte que vas a ser presa fácil de ese león. Si el león anda por ahí, tú te apercibes, tú dices, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde llamo? ¿A emergencias? ¿A quién acudo? Y ese es el momento en que las líneas del cielo están más que abiertas para ti. Señor, no sé qué hacer, no sé cómo actuar. El enemigo me quiere tomar ventaja, no sé, es mi carne, es el mundo, es el diablo, no sé cómo actuar. Pero la oración afirma nuestra fe, afirma nuestro llamado. El justo vive por la fe. Pero si retrocedemos, querido hermano, no agradará el corazón del Padre. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveran para salvación. ¿Sabes? El enemigo sabe, él es astuto y sabe cómo actuar. Y cuando nos mengua, porque es que la oración tiene una hermana gemela, siamesa, que es la palabra, y ataca a las 2 hermanas. Entonces, si dejamos de leer la palabra, automáticamente a los días, a la semanita corta, estás dejando de orar. No, es que yo oro y lees la palabra, no. No, es que yo leo la palabra y oras, no. Entonces estamos rompiendo ese diálogo que Dios tiene. Y la oración es fundamental, pero no abandonemos a la hermanita. Y la hermana es una hermana grande, poderosa, que es la palabra del Señor.
¿Sabes? El enemigo en esta batalla que tenemos nos lleva a dudar de las promesas de Dios. No sé si te ha pasado, a dudar de tu identidad en Cristo. No, yo para qué hago esto, lo hace mejor el otro. Señor, ¿será que tú sí me llamaste? Pues déjame decirte que Dios no se equivoca. Dios sabe invertir muy bien y lo aprendimos. Él nos redimió, Él nos adoptó, nos hizo parte de su familia y Él sabe invertir muy bien. Él sabe por qué te dio lo que te dio, cómo te dotó, cómo te levantó de donde te levantó, porque Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Y en esta batalla que vivimos continuamente, el enemigo, aparte del Señor, también conoce esos planes y propósitos y los quiere truncar y quiere poner tropiezo. Y hoy el Salmo 138 terminaba diciendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero si yo no me afirmo en la fe, ¿cómo me voy a vivificar con esa palabra? Si yo no la leo, los que no han hecho el tiempo a solas, eso dice el parte final del capítulo de hoy. Pero si yo no me alimento, entonces todos llegan aquí oxigenados. Jehová cumplirá su propósito en mí. Con esa palabra, Señor, oro, con esa palabra me levanto. El enemigo me quiere ver derrotada, pero yo me levanto en tu nombre. Pero la persona que está enajenada de las promesas, ¿cómo va a levantarse? Dios no me habla. Este es el teléfono del cielo. 239-27-66, por si no se lo sabe. Ese es el teléfono del cielo. Apúntenlo, memorícenlo. Tiene línea abierta continuamente. 239-27-66. No nos podemos desligar de la palabra, querido hermano. Amén. La oración es fundamental. Y sabes, es algo que les recuerdo cuando estoy en los discipulados y vamos a entrar en la parte de explicar el tiempo a solas con Dios. Les digo, miren, hay dos verdades que quiero que les queden muy claras. La primera, Dios les quiere hablar y ustedes lo pueden escuchar. Y la segunda, ustedes le pueden hablar al Señor y Él los va a escuchar. Pero todo es a través de la palabra y la oración. Es una línea ahí tan hermosa, tan directa, querido hermano, y afirma nuestra fe. Afirma nuestra fe. Estemos atentos, querido hermano. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? La oración fortalece mi hombre interior. Lo segundo, antes de que se duerman, la oración es fundamental porque me afirma en la fe. Y el tercero, pero no menos importante, la oración es fundamental porque nuestra revelación de Cristo se amplía. Nuestra revelación de Cristo se amplía. Efesios, versículo 18 y 19. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Sabes? Estoy hablando de esa guerra espiritual a título personal, pero también de esa guerra espiritual de la que todo el mundo tal vez tiene conocimiento, ¿sí? Cuando llegan personas endemoniadas que necesitan ayuda, que necesitan esa intervención. Pero ¿cómo los podemos ayudar si no hemos estado en el secreto con el Señor? Si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a predicar de un Cristo que no conocemos? Es que es el Cristo de mi hermano, de mi hermana, es el Cristo de allí, de allá. No. Cuando nosotros oramos y apartamos ese tiempo con el Señor, nuestra revelación de Cristo se amplía. Se amplía. Porque en la medida que más nos sumerjamos en ella, más vamos a conocer de Dios.
qué le agrada, cuál es su aroma, cómo es su voz, cómo es su respirar. Juan aprendió, él estaba recostado en el hombro de Jesús y experimentó el amor tan grande, la transformación tan grande, que más adelante sería conocido como el apóstol del amor. En la medida en que mayor oración, mayor revelación. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? El Señor nos extiende a todos la invitación, pero a veces actuamos como el pueblo cuando el Señor les invitaba al monte y le dijeron a Moisés: ve tú y luego nos cuentas. No, yo quiero estar allá de primera línea, el Señor, yo quiero estar allá, yo quiero verte, yo quiero escuchar tu voz. Es diferente que yo le diga, digamos aquí a Jairito: Jairito, la voz de Dios es como un trueno, a que él diga: wow, yo escuché la voz de Dios como un trueno. Son diferentes experiencias. George Mueller decía que un creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear 1 en orar que 5 horas sin oración. 5 horas sin oración. Mayor tiempo de intimidad equivale a mayor revelación. Y volvemos a buscar en la Biblia el mayor de todos los ejemplos. Y quiero que me acompañes a Marcos. Para los que dicen: Señor, estoy cansado, cargado, trabajado, Señor, no me queda tiempo, necesito un día de 25 horas. Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La agenda del Señor era una agenda llena. Sanaba a suegras, liberaba endemoniados, leprosos eran sanados, y corría el día, a veces ni tiempo para comer le quedaba. Agenda muy dura, pero mira la clave. Y yo leía este versículo 35 y casi me desmayo del gozo, y decía: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Sabes? El Señor nos deja claro que cuando tenemos más ocupaciones, que cuando tenemos más luchas, que cuando tenemos más preocupaciones, que cuando nuestra vida se pone de cuadritos, tenemos que levantarnos a orar. No sabemos qué traiga el resto del día, pero él sabía que la cita más importante que tenía era con el Padre. Oraba. Decía George Mueller: ora cuando te levantas, ora mientras caminas, ora mientras vas al trabajo, ora cuando vuelvas del trabajo, ora cuando te acuestas. Orar en todo tiempo, orar sin cesar. El enemigo le va a poner muchas excusas y muchos tropiezos a esos tiempos. Es cuando más sueño te da. Los que somos papás, uno dice: voy a apartar este tiempo para mi Señor. Los hijos nunca hablan, pero en ese momento se acuerdan que tienen papá o mamá. Cuando presentan las películas más interesantes y uno dice: ay, yo la estaba esperando. Son luchas. Y uno dice: ¿eso es una lucha espiritual? Sí, porque se evalúan prioridades. Y en la medida que nosotros cedamos terreno, le estamos dando terreno ganado al enemigo para que venga y empiece a maquinar cosas tal vez en nuestra cabeza, en nuestro interior.
Este era nuestro Señor Jesús. Él sabía que la jornada era larga, pero no cambiaba por ello esos tiempos de intimidad. Y yo creo que aquí más de uno tiene jornadas largas, ¿o no? A veces llega uno para recoger con cuchara, querido hermano. Pero el Señor entiende y te va a dar las fuerzas para que estés en ese tiempo y salgas más que fortalecido, renovado, recargado, como Matrix, como decían por allí. Un cristiano Matrix, recargado, duro, no duro de corazón, sino duro en medio de la prueba, que la prueba no lo apoque. ¿Cómo queremos guiar a otros si nuestros ojos no han sido abiertos por el Espíritu Santo para ver la necesidad de aquel que toca nuestra puerta? El versículo 37 no estaba allí, decía: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él dijo: vamos, porque estaba listo para la batalla. ¿Estamos listos? ¿Cómo enfrentaste este 24 de enero? ¿Estabas listo? Porque a veces tenemos tiempo para todo menos para lo esencial. ¿Sabes? Mientras leía esto yo decía, bueno, el Señor Jesús, pero Daniel también me confrontó mucho, y yo decía, tenía también todo en contra. Y en el capítulo 2 nos dice que el rey Nabucodonosor, a quien él servía, no podía dormir y tuvo un sueño muy fuerte. Y dice que se le fue el sueño y mandó a llamar a todos sus encantadores y a sus adivinos y les dijo: por favor, necesito que me digan mi sueño y me digan su interpretación. Y entonces los encantadores y los adivinos empezaron ahí: ay, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Pero díganos el sueño, rey. Y él: no me acuerdo qué soñé, no me acuerdo. Ustedes díganme, si son tan sabios, díganmelo. Y entonces Nabucodonosor les dice algo y dice: pero al ver que ellos dilataban la interpretación, dice: ustedes me están preparando respuestas mentirosas. Y si ellos no daban la interpretación, dice que Nabucodonosor envió un edicto con una sentencia de muerte para que todos los encantadores y sabios fueran muertos porque no cumplieron con su trabajo. Y en ese momento aparece Daniel. Ahí les parafraseé Daniel capítulo 2 del 1 al 12 así rápidamente. Y Daniel se entera de este edicto y toma parte en este asunto y trae la respuesta a Nabucodonosor, presentándole al único y verdadero Dios. Y quiero que me acompañes a Daniel capítulo 2. Me parece increíble este hombre. Capítulo 2, versículo 19, perdón. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Quién lo hace? Dios. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y el versículo 27 y 28 y dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Y bueno, ahí empieza a explicarle el sueño. ¿Saben cómo pudo Daniel dar respuesta al sueño de Nabucodonosor? Porque él sabía que la clave de su éxito estaba en la oración. En ese tiempo de intimidad en que podía presentar a un Dios al cual él había clamado. Y él le dice al mismo rey, le dice: es mi Dios el que revela lo profundo. Es mi Dios el que entró allá a tu mente
y me permite hoy conocer ese sueño y darte la interpretación. Ese es mi Dios. Y cuando oramos, podemos presentar a Cristo de la manera adecuada. Podemos decirle a la persona: mira, no sé cuál sea tu problema, pero sí sé cuál es la respuesta. Cristo es la respuesta. Resulta que mi vida era vacía, era hueca, pero Cristo vino y la organizó. Me dio un propósito, enderezó mis pasos. Cambió mi tristeza y mi lamento en baile, en gozo, en danza. Este es el Cristo que te estoy predicando. ¿Y sabes por qué el enemigo ataca tanto esos tiempos de oración? Porque Él quiere nublarnos ese conocimiento y esa revelación de Cristo. Nos quedamos con lo que aprendimos hace 2, 3 años, 10 años, 50 años, y no hemos buscado esa revelación continua de su presencia. Y esta es una de las cosas que el Señor, como les decía antes, le reclama a su pueblo. Si ustedes hubieran estado en mi secreto, le hubiesen dado a conocer a mi pueblo mi ley, esas cosas secretas. Y sabes, yo no sé, alguien aquí de pronto dice: Señor, mi oración ha llegado a tu trono. Pero dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas son dadas a sus hijos, a los que obedecen sus mandatos. Y uno de los mandatos es orar. Ores. Señor, ¿qué te digo? Y el Espíritu Santo, Él viene y llena nuestros labios. En esos momentos en que tal vez no hay palabras, pero empieza un sollozo y dice: Señor, descifra mis lágrimas. Y de un momento a otro tal vez brota un cántico de tus labios o una risa que calma esa angustia de tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. Pero querido hermano, vuelvo y te repito, no pierdas por W esta batalla. Pelea la buena batalla de la fe, peléala de rodillas. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Es fundamental. Así como cuando tú inhalas y tú dices: ay, está produciendo dióxido de carbono, se produce oxígeno, mi corazón está bombeando, tan, tan, tan. Es fundamental la oración, porque con ella nos nutrimos también, porque sabemos que estamos en un diálogo continuo con nuestro Padre. Y en la medida en que más te sumerjas, en la medida en que más te metas, no te conformes con los tobillos ni con las rodillas, sumérgete completamente. Y vas a tener una revelación más amplia del que te llamó, del que te ama, del que te adoptó, del que no se avergüenza de llamarte hermano. Ese es nuestro Cristo. Que el único que quede en vergüenza sea el enemigo, porque Él sabe que cuando tú oras, las huestes celestiales tiemblan. Y tú no sabes, querido hermano, qué tal uno diga: ay, hoy como que no está soplando mucho, en el viento, en la mañana están haciendo muchas heladas, en la tarde hace mucho calor, yo tengo mucha sed, ¿yo para qué oro? Pero tú no sabes si esa va a ser la oración clave para la respuesta a lo que tú tanto le has pedido al Señor. Estamos a una oración, y qué tal sea esa que tú dijiste: hoy no la hago. La oración abre nuestros ojos y nos muestra a Cristo. Los hijos de un tal Exeba, dice por allá Hechos, no sabían esto. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, ellos no tenían una revelación de Cristo. Pero tú y yo hoy adquirimos más conocimiento y más responsabilidad. Y delante del Señor estaremos un día, porque la oración es la clave, es fundamental. No descuides esta herramienta. Tal vez muchos hoy abrieron sus armas de guerra. Cierra tus ojos y vas a pensar en una caja de herramientas. Una de ellas es la palabra, otra de ellas es la oración. ¿Cómo están estas herramientas? ¿Oxidadas? ¿Desgastadas? ¿O están fuertes? O tal vez están un poquito aportilladas, pero es de tanto uso. Tal vez hoy tú dices: Señor, no sé cómo orar. Los discípulos del Señor también le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él no les dijo: ¿por qué me piden eso? Él les enseñó. ¿Y qué tal si te levantas? Solo tú y el Espíritu Santo saben cómo estaban esas armas.
y cierras ahí tus ojitos, no es por nada místico, y levantas tu mano y le dices: Señor, estas son mis armas. Esta es el arma de la oración. Tal vez está desgastada porque olvidé que era fundamental para mi vida cristiana. Tal vez he hecho con mis silencios que el enemigo se ría y me señale y diga: lo derroté, lo acabé, cumplí mi objetivo, silencié su voz. Padre, hoy presentamos estas armas delante de ti. Solo tú conoces, Señor, cómo está cada una de ellas, Señor. Tal vez son armas débiles, otras tal vez son armas fuertes, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, como lo hemos venido aprendiendo, Señor, a lo largo de estos miércoles, Señor, que jamás olvidemos nuestra identidad en Cristo, Señor. Y tú nos dices que somos guerreros, Señor, que somos hombres y mujeres, Señor, que tú llamaste con un propósito, Señor, que de lo más vil, de lo más menospreciado, Señor, tú nos llamaste, Señor, para avergonzar a los sabios, Señor. Henos aquí, papá. Somos tus hijos. Y a ti te plació, Señor, en estos vasos de barro, depositar el gran tesoro del Espíritu Santo. Y yo te ruego, mi Señor, que aquel que dice: no me dan ganas de orar, no sé cómo empezar, seas, Espíritu Santo, abriendo sus bocas, y que seas tú también llenándolas, Señor, de una palabra nueva, una palabra fresca, Señor. Que ellos sepan, Señor, que tú los estás esperando con los brazos abiertos, dispuesto a inclinar tu oído, Señor, porque como lo decías allí a la amada en Cantares: paloma mía, sal de tu escondrijo. Me encanta oír tu voz, Señor. Que podamos, Señor, disfrutar, Señor, de tu presencia, Señor. Sabemos que la oración es fundamental, sabemos que la oración es vital, sabemos que nuestro adversario, Señor, quiere vernos callados, quiere vernos, Señor, resignados, Señor. Pero hoy yo te ruego, Señor, sea cual sea la lucha, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, está enfrentando, mi Dios, seas tú sacándonos en victoria. Y la mayor victoria, Señor, es que hoy, Señor, abramos nuestra boca y le digamos: Espíritu Santo, yo te necesito. Hazme oír de mañana tu voz. Hazme oír en esta noche, Señor, de tus misericordias. Gracias, dile ahí, dile: gracias porque tú me has sostenido. Cuando no he tenido fuerza, Señor, has hecho, Señor, que mis labios se abran y producen un gracias. O tal vez tú has desfogado tu corazón y le has dicho: Señor, no puedo más. Señor, yo te ruego que esta palabra no vuelva vacía. Tú obras en nosotros el querer como el hacer. Abre nuestra boca y llénala, Señor, porque hoy queremos rendirnos ante tu presencia, Señor, con un corazón sencillo y humilde, sabiendo que tú, Señor, no lo desprecias. Padre, no hay una oración pequeña, Señor, no hay una oración insignificante, Señor. La única oración ineficaz es la que no hacemos. Ayúdanos, Dios mío, a avanzar en el reino de los cielos con estas armas de nuestra milicia que se hacen poderosas en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La oración. Y se aprendió el número para marcar, ¿no? 2, 39, 27, 66. ¿Sí sabe cuál es ese número? ¿Sí? ¿Quién lo cogió? Levante la mano quien lo sabe, ya lo supo. 1, 2, 3, 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo, 27 en el Nuevo, 66 en total. 2, 39, 27, 66. Es decir, lea la Biblia, ese es el número que lo va a conectar con el cielo. Amén. Qué número tan poderoso, ¿verdad? ¿Está angustiado? Marque ese número en oración. Bueno, ahí ya sabe, toma asiento un minutico. Vamos a entregarle a nuestro Señor de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. La oración es un fundamento impresionante en la guerra y nuestra obediencia también es parte
de la guerra espiritual, y el diezmo es obediencia, la ofrenda es generosidad, así que levante una ofrenda y diga al Señor: con este dinero quiero bendecir tu casa. Padre, gracias porque me permites bendecir tu casa a través de este dinero, Señor. Lo deposito con confianza, lo deposito con fe, lo deposito con gratitud. Amén y amén. Dice: traigan los diezmos al alfolí, ya alimento en mi casa. Podemos venir enfrente y depositar nuestra ofrenda.